Hola chicos, ahora vamos a ir con el ejercicio 10, propiedades de funciones continuas. El ejercicio nos pide responder verdadero o falso a cada una de las afirmaciones. En caso que sea verdadera, justificar la respuesta y en caso de ser falsa, dar un contraejemplo. Nuestra primera afirmación nos dice la suma de dos funciones continuas es continua. Traten de pensarlo ustedes solos, traten de razonarlo, traten de ver a qué conclusión llegan, si es verdadero buscar una demostración y si es falso buscar un contraejemplo. Y una vez que definieron su propia respuesta, vamos a dar la nuestra. Esta afirmación es verdadera. ¿Está bien? Y ahora vamos a demostrar por qué. Supongamos que nosotros tenemos una f de x y una g de x que son continuas en un intervalo AB. ¿Está bien? Esto lo damos por sentado. Lo que nosotros tenemos que demostrar es que exista una h de x que sea igual a una suma de f de x y g de x y que esta suma genere que h de x sea continua en este intervalo AB. Perdona, ahí. Entonces, ¿cómo arrancamos a demostrar esto? Supongamos un C perteneciente a este intervalo AB, es decir, cualquier punto que esté dentro de este intervalo que estamos manejando. Entonces, lo que nosotros vamos a saber es que h de C va a ser igual a f de C más g de C. ¿Está bien? Esto lo sabemos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a calcular también? El límite de x tendiendo a C de h de x, lo cual, debido a esta suma, sería también el límite de x tendiendo a C de f de x más g de x, que por propiedad transitiva sabemos que también es igual al límite de x tendiendo a C de f de x más el límite de x tendiendo a C de g de x. Ahora, ¿nosotros qué sabemos? Que f de x y que g de x son continuas. Por lo cual, sabemos que al ser continuas, el límite de f de x tendiendo a C, es igual a f de C. Porque f de x es continua. Y lo mismo con g de x. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Nos queda esta siguiente igualdad. Lo cual implica que si vamos al principio de la ecuación, nos dice entonces que el límite de x tendiendo a C de h de x va a ser igual a h de C, porque también f de C y g de C, la suma, es decir, esto que está acá, es igual a h de C. Entonces, corroboramos esto. ¿Y nosotros qué sabemos? Que por las propiedades de la continuidad, si el límite de x tendiendo a C de h de x es igual a h de C, entonces h de x va a ser continua en un punto C. Y siendo C cualquier punto del intervalo AB, entonces damos por comprobado que h es continua en el intervalo AB. ¿Está bien? ¿Se entendió? Si no se entendió, vean el ejercicio de vuelta o pregúntenle a su profesor. Avanzamos entonces con el inciso B. Nos pide, el producto de funciones continuas es una función continua. De vuelta, traten de hacerlo solos, traten de ver qué respuesta les sale a ustedes y una vez que vieron que o no lo entendieron o tienen su propia respuesta, sigamos con el ejercicio, es decir, pausen el video y después pónganle play para ver qué es lo que respondemos nosotros. En este caso, la respuesta al ejercicio B es prácticamente igual al ejercicio A.
el producto de funciones continuas es una función continua, es verdadero. Perdón. Es verdadero. ¿Por qué? Por casi lo mismo con lo que vimos acá. Nosotros suponemos una f de x y una g de x continuas en el intervalo AB. Entonces, después lo que buscamos es una h de x que sea igual al producto de f de x y g de x. Y lo que queremos probar es que este producto sea continuo en ese mismo intervalo AB. ¿Cómo se prueba esto? De la misma manera que lo anterior. Vamos a hablar de un punto C perteneciente a este intervalo AB. Ese punto puede ser cualquiera en este intervalo. Entonces, lo que nosotros vamos a saber es que h de C, debido a la igualdad, va a ser igual a f de C por g de C. Esto lo sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular después? El límite de x tendiendo a C de h de x, que va a ser igual al límite de x tendiendo a C de f de x por g de x. Y esto, al mismo tiempo, va a ser igual, por la propiedad transitiva, de x tendiendo a C de f de C, de x, perdón, por el límite de x tendiendo a C de g de x. ¿Está bien? Ahora, como habíamos dicho antes, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que f de x y g de x sí son continuas, eso sí lo sabemos. Entonces, si son continuas, el límite de f de x tendiendo a C va a ser igual a f de C. Y esto también, el límite de g de x tendiendo a C va a ser igual a g de C. Por lo cual, esto nos queda igual a f de C por g de C. Y f de C por g de C, nosotros ya vimos que era igual a h de C. Entonces, ¿qué nos queda acá? Nos queda que el límite de h de x tendiendo a C de h de x es igual a h de C. Y si esto es real, si existe el límite, existe la función en ese punto y estos valores son iguales, entonces h de x es continua en C. Y dado que C es un valor cualquiera en el intervalo AB, sabemos entonces que h de x es continua en este intervalo AB. ¿Está bien? Y habiendo probado esto, damos por comprobado el inciso B. Si no lo entendieron, de vuelta revéanlo o pregúntenle a su profesor. Vamos con el último inciso, el inciso C. El inciso C nos dice, el producto de dos funciones discontinuas es una función discontinua. Traten de verlo solos, traten de resolverlo y si no pueden, ahí pónganle play de vuelta al video. En este caso, la propuesta, la afirmación, el producto de dos funciones discontinuas es una función discontinua es falsa. ¿Por qué? Porque si bien este puede ser el caso, no siempre es el caso. ¿Cómo vamos a probar esto? Con un contraejemplo como nos dice el ejercicio. Y vamos a probarlo de la siguiente manera. Vamos a suponer una f de x igual a x, si x es distinto de 0, e igual a 1 si x es igual a 0. Rápidamente, en cualquier gráfico, podríamos ver que nuestra función x sería una cosa así, ¿verdad?
Pero ¿qué pasa? En el punto 0, en vez de valer 0, acá hay un hueco y vale 1. ¿Está bien? Por lo cual se trata claramente de una función discontinua. Vamos entonces con otra función g de x, que en este caso vamos a hacer que sea 1 sobre x, si x es distinto de 0. Y vamos a poner que sea igual a 1 si x es igual a 0. En este caso también sabemos que es discontinua. ¿Por qué? Porque la función 1 de x podemos ver claramente que ni siquiera existe en x igual 0. Entonces el límite de la función ni siquiera existe en x igual 0 y sin embargo vemos que tiene un valor, que en este caso es 1, en x igual 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Multiplicamos esto, f de x por g de x, y según esta afirmación dice el producto de dos funciones discontinuas, que es el caso de estas dos funciones, es una función discontinua. Sin embargo, en este caso, f de x por g de x nos daría como resultado una función, supongamos, h de x, y h de x sería igual a la multiplicación de estos valores, x por 1 de x, x por 1 sobre x para x distinto de 0, e igual a 1, 1 por 1, para x igual 0. Y en este caso, dado que x es distinto de 0, se puede hacer así, por lo cual esto nos quedaría igual a 1 si x, 1 si x es distinto de 0, y 1 si x es igual a 0. Y esto sería una función tan simple como una función constante 1, la cual es continua, es una función constante. ¿Está bien? Entonces probamos claramente que el producto de dos funciones discontinuas podría llegar a dar como resultado una función continua. Y eso es un contraejemplo a esta afirmación que nos dieron acá. Si se entendió, buenísimo. Si no, pregunten a su profesor o revean el video, traten de verlo despacio. Bueno, eso fue todo el ejercicio.